analista político, destacadísimo historiador de la República. Justamente con él queremos ver las cosas en perspectiva, en términos de historia, en esta segunda vuelta electoral, en general en estas elecciones 2021. Guillermo Lasso versus Andrés Arauz. No solamente es la colisión de dos personas, no solamente de dos partidos o de dos visiones ideológicas, probablemente sea el gozne de un periodo económico-político versus la esperanza de otro. Es decir, lo que algunas personas, algunos analistas llaman estos 14 años de la presencia de un modelo estatista versus lo que puede ser la esperanza de un periodo donde predomine las libertades de la empresa privada y en general una nueva visión del país, una nueva visión de la historia. ¿Coincide usted con esta apreciación, doctor Ayala? Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta gentil invitación. Solo parcialmente, porque no me parece que sean tan distintos Lasso y Arauz. Comparten muchos elementos, como compartían Correa con Febres Cordero, aunque parecería que están en las Dos antípodas. polos, aparentemente. Pero yo lo que creo que hay que comenzar diciendo es que en esta elección hay una alternativa de un candidato de derecha, de la derecha unificada, un candidato del caudillismo corrupto, y no hay una opción de izquierda. Y eso me parece fundamental. Bueno, el Se movimiento de la perdió esa Revolución posibilidad. Ciudadana se adjudica ser de izquierda. Sí, se adjudica ser de izquierda porque se robaron la izquierda como se robaron el país. Pero el que digan que son de izquierda y el que tengan atrás a Maduro, a Ortega y a una serie de antecedentes de esa naturaleza no les hace de izquierda. Para comenzar, Rafael Correa nunca fue de izquierda. Era un demócrata cristiano que se aprovechó de las tesis de la izquierda y de la lucha de la izquierda y las organizaciones sociales por mucho tiempo y ganó una elección con esa expectativa. Pero apenas comenzó su gobierno y conforme fue avanzando su gobierno, se reveló lo que era. No el promotor del socialismo del siglo XXI, sino el promotor del capitalismo del siglo XXI. Yo creo que hay una diferencia fundamental ahí que anotar. Es decir, aquí no hay una confrontación de la derecha con la izquierda, hay una confrontación de dos formas de enfrentar el capitalismo. Una forma liberal, privatizadora, que es la de Guillermo Lasso, y la otra es una forma de capitalismo de Estado. Y eso es todo lo que estamos viendo por delante. De manera que opción socialista, opción de izquierda, opción popular en el Ecuador no hay. Es decir, los dos comparten una serie de visiones de sostener el sistema capitalista, están aliados a diversos grupos económicos de la oligarquía. No me va a decir usted que solo Lasso pertenece a sectores oligárquicos. Detrás de Correa hay también sectores de oligarquía que gobernaron con él, que fueron usufructuarios del robo del gobierno correísta y que están ahí nuevamente para volver a medrar. Y no son ni socialistas, ni dirigentes populares, ni mucho menos. Son personas que se enriquecieron o que ganaron más dinero del que ya tenían durante el gobierno de Correa. Entonces, aclaremos ese punto que me parece fundamental y con ese criterio hay que ir a votar. ¿Alguno de los dos? No voy a ir a votar porque yo ya tengo 70 años y prefiero ser coherente con la visión de que no tengo por quién votar. ¿Alguno de los dos es beneficioso para el país o los dos son peligrosos para el país? Ambos son peligrosos para el país, pero hay que respetar la decisión ciudadana. Es decir, hay que respetar el que gane legítimamente esta elección y luego presentarle dos cosas que son fundamentales. Primero, una serie de demandas que la sociedad ecuatoriana ha estado presentando, ha estado presionando desde hace 40 años. Y en segundo lugar, hay que pedirles que sean coherentes con sus propias ofertas, porque entre las ofertas que han hecho, hay una serie de cosas positivas, obviamente. Hay una serie de cosas que sería bueno que lo hagan. Y entonces, pues, lo primero, hay que decirles que el Ecuador, por ejemplo, desde hace mucho tiempo está planteando una política económica que no favorezca a los grandes monopolios y que efectivamente sea una política genuinamente redistributiva. No lo hizo Correa, no hay más que ver.
cómo ganaron los bancos en tiempos de Correa, como nunca en su historia. Aún más, ¿a quién persiguió Correa? ¿Cuál banquero estuvo preso? ¿Cuál gran empresario fue enjuiciado? ¿Cuáles de los ¿Por qué grandes entonces Rafael contrabandistas Correa a ataca Correa? directamente a la banca hoy? Perdón, ¿Por qué entonces Rafael Correa ataca directamente a la banca hoy? Tongo, Tongo. Lo que sí tiene de malo, y en eso coincido con mi antecesor en esta invitación, es que si crean esas condiciones de inestabilidad, lo que crean es una situación económica peligrosa. Eso sí es verdad. Pero entonces, Correa no ha estado nunca en contra de la banca. Correa favoreció a una serie de contrabandistas que controlaron el país, también miembros de la oligarquía. ¿Sí? ¿Cuántos oligarcas metió presos Correa? Ninguno. Metió presos a trabajadores, a indígenas, metió presos a estudiantes, a padres de familia. Esos fueron los perseguidos de Correa, no la oligarquía. Y en cuanto a Lazo, bueno, él todavía no ha gobernado el país, pudiera ser que gane esta elección el domingo, pero ya tiene una serie de cosas previstas. Pero, por ejemplo, para ir en positivo, tenemos que decirles a los dos candidatos que tienen pésimos antecedentes sobre el seguro social. El uno porque ha estado hasta hace poco hablando abiertamente de privatizar la seguridad social. Lazo ahora ha moderado su discurso, ha dicho que no, que va a robustecer el IES, que veremos, y no da precisamente su tesis. Y a los otros son los depredadores del seguro social. Son los que han desmantelado el seguro, inflaron la burocracia del seguro social para que ahora no pueda sostenerse prácticamente con los ingresos que tiene. Y en segundo lugar, le quitaron el 40%, le utilizaron el seguro de caja chica. A esos dos candidatos o a quien gane la elección hay que decirle, señor, el país no quiere ni la privatización ni el robo del seguro, quiere una verdadera y radical reforma del seguro social, para ponerle un caso. Ahora, hay otros temas también que hay que exigir a quien gane, a nombre de lo que el país ha venido planteando durante tantos años. Entonces, podríamos ir al tema educativo. Fíjese usted, no le he visto a Guillermo Lasso con una propuesta sobre educación sólida. Posiblemente su experiencia no esté en ese campo. Bueno, él dice que va a eliminar la Cenecit, ¿no? Y no lo dice ahora, Por lo eso, dice desde hace algún tiempo. pero el problema no es eliminar la Cenecit. Yo también fui enemigo de la Cenecit, yo también creo que hay que terminar eliminándola, pero hay que reemplazar la Cenecit por una autoridad legítimamente nombrada que efectivamente tenga el control y la coordinación de la educación superior, un Consejo de Educación Superior representativo, no electo a dedo, con carpetazo limpio, como se ha hecho desde que Correa estuvo ahí. Entonces, ahí el problema de la educación superior no es suprimir un organismo, es tener la real capacidad de promover mayor ingreso en la universidad. Y eso no se hace promoviendo solamente la universidad privada. Vea, en eso se parecen Lasso y Arauz igualitos. ¿Por qué? Porque aunque dice el uno que hay que volver a la burocracia corrupta del CNECID y el otro dice que hay que suprimirlo, ninguno ha planteado un verdadero impulso de la universidad pública. Analicemos. Y usted recordará que alguna vez le hice esta reflexión ya hace muchos años en la radio. ¿Cuántos alumnos tenía la Universidad Central cuando Correa llegó al poder? 46,000 alumnos. ¿Se ha promovido a la Universidad Central? ¿Se le ha dado recursos para que tenga más estudiantes? No, porque ahora tiene 37, 38,000, dependiendo del año que se calcule. La UDLA, una muy buena universidad, por cierto, ¿no? Tenía 3,000 alumnos, ahora tiene 17,000. ¿Quién ha promovido la universidad privada? El señor Ramírez, el señor Correa. Ellos han privatizado la universidad. Por eso es que cuando daban datos sobre el crecimiento de la matrícula, nunca daban datos de crecimiento de la matrícula de la universidad pública, porque no tuvieron. Bajo su gobierno, tan decantadamente partidario de lo público, creció la universidad privada en forma desordenada. Entonces, lo que tenemos que tener es respeto a la universidad privada, desde luego, sin duda ninguna. Y hay algunas que son muy buenas, otras que son un poco menos buenas y otras que definitivamente siguen siendo un problema nacional. Pero lo que sí hay que decir, ¿cómo van a hacer para subir el número de estudiantes que recibe la universidad pública, que es gratuita? Ese es el tema. Por ejemplo,
Entonces, no es cuestión de volver a la CENESID o suprimir la CENESID. Es cuestión de ver cómo se hace para que la universidad tenga más cupos para recibir el déficit de estudiantes que se están graduando y no pueden entrar a la universidad. Y por otra parte, a ninguno le he oído, a ninguno de los dos candidatos le he oído, que no solo la universidad es el único destino de la educación superior. Hay que hacer un abanico de posibilidades. A nadie le he oído el tomar en serio el SECAP, que está ahí en trance de muerte. El SECAP es importante porque ofrece carreras inmediatas que pueden las personas asumir en poco tiempo, unos definitivamente y otros hasta que puedan ingresar en la universidad. No he oído yo realmente un proyecto de desarrollo de institutos superiores, que ha sido un fracaso nacional desde que comenzó este proceso con Correa. No les he visto alternativas entonces de educación superior distintas de la universidad. Eso, por ejemplo, es algo que no he oído en esta campaña y me temo que los candidatos no pueden comprometerse con el país, pero tienen que comprometerse con el país a ampliar la matrícula universitaria en la universidad pública. Eso no les he oído a ninguno de los dos. Y así, para que vea que son bastante parecidos en algunas cosas y que no han afrontado problemas nacionales. Fíjense, hemos mencionado seguro y educación superior, pero vamos a la salud. Todos los dos candidatos han dicho que hay que acelerar la vacunación, etcétera, etcétera. ¿Qué han planteado de fondo en la reforma del Sistema Nacional de Salud? Nada, absolutamente nada. Y eso es una cosa que el país tiene que exigirles. Un cambio en el sistema de salud. No solamente controlar que no se roben las bolsas de los cadáveres o que se vacune a la gente. Eso me parece elemental. Y ojalá el gobierno que venga sea capaz de enfrentar una campaña de vacunación muchísimo más agresiva, organizada y sin corrupción. Estoy de acuerdo, pero esa no es la solución al problema de la salud. Fíjese, doctor Ayala, que hemos estado hablando en esta conversación de Rafael Correa y de Guillermo Lasso. Y quizá ese es el pasivo de Andrés Arauz, que es un hombre sin historia, sin pasado, o por lo menos no tiene pues esa talla que tiene su mentor Rafael Correa, o que el propio Guillermo Lasso tiene, porque Guillermo Lasso es un personaje que ha intervenido en diferentes pasajes de la historia nacional. Eso no es, como le insisto, algo en contra del candidato del correísmo. Bueno, es en contra de Lasso, que es banquero. Lo que pasa es que es un argumento que ya está bastante gastado y yo sospecho que mucha gente ya le ha perdido el miedo de que le reconozcan y digan que es banquero. Pero Lasso también tiene detrás de sí haber colaborado con el gobierno de Maguad, haber sido beneficiario del feriado bancario. No creo yo que tenga responsabilidad directa, pero él fue beneficiario como banquero del feriado bancario, como sucedió efectivamente. Ese fue dedicado a otra gente, eso es verdad. No, pero él estuvo ahí. Y él también ha tenido una serie de tesis que ahora las ha moderado, sobre todo en la segunda vuelta, que yo creo que serían perjudiciales para el país, de manera que él tiene su pasado. Y en cuanto a Arauz, que no tiene pasado, me parece el hecho de que haya sido un burócrata de segunda categoría y un obsecuente seguidor de Correa, sí lo vuelve pues un pasado. El que haya estado de agache siendo funcionario del Banco Central y que cuando lo legalizan su despido, incluso reclame despido y ahora dice que es como el conjunto de los ecuatorianos que no tiene trabajo. Pobrecito, hay que votar por él para que el pobre tenga trabajo porque no le han alcanzado los cerca de $30,000 que le acaban de pagar en medio de la campaña electoral para que liquide su relación inexistente con el Banco Central. Entonces, sí tienen pasado. Pero Son cómplices del no todos los correísmo, ecuatorianos son pues, tienen la ejecutores de ese posibilidad. proyecto. No todos los ecuatorianos tienen la posibilidad del señor Arauz de haber estudiado en el extranjero, de haber estado en un buen colegio y de enseguida de salir del colegio ir al Banco Central y después de 12, 14 años tener esa liquidación. Sin duda ninguna, ha sido un privilegiado y quienes hemos estudiado en el exterior por un otro motivo, somos privilegiados en este país en donde efectivamente la mayoría ni siquiera llega a terminar la escuela y ahora eso ha retrocedido. Por ejemplo, yo no he escuchado, volviendo al tema educativo, porque no solamente se refiere a la educación superior, yo no he escuchado a ninguno de los dos candidatos que nos planteen qué van a hacer con el bachillerato,
Ya esta Asamblea Nacional no era esperable y hizo la barbaridad de volver a hacer un desbarajuste del sistema educativo, peor que el que hizo Correa. Acaban de hacerlo, ¿no? Vamos a aplicar ese proyecto cantinflesco que presentaron y aprobaron. Peor. Tenemos que ver qué hacemos con el bachillerato en el país, cómo va a funcionar, etcétera. Y eso no les he oído a los candidatos. Y no tienen obligación de saber todo, pero sobre problemas centrales del país sí tienen que asesorarse, sí tienen que saber cómo van a enfrentar las cosas. Pues por eso le digo que efectivamente hay diferencia entre los dos candidatos, sin duda ninguna. Se pueden mencionar varias, usted las mencionó, pero no solo hay diferencias, hay también coincidencias y sobre todo hay vacíos muy serios en su oferta, vacíos muy serios en lo que esperamos de ellos. Por eso es que no hay que confiar que el candidato se siente ahí y cumpla, tratando de hacer mayoría como dé lugar en la Asamblea Nacional, sino que el país tiene que seguir movilizado, organizado, para exigirles que enfrenten los grandes problemas nacionales y que cumplan sus ofertas electorales, que cumplan Claro, sus... pero es que la duda en algunos ecuatorianos es que si uno de ellos pasa a la presidencia de la República, el caso de Lazo, claro, él tiene su responsabilidad y su autonomía. Sobre el otro es el tema, ¿cierto? Porque se dice que quien gobernaría sería Rafael Correa hasta ver cómo se lo trae. Eso es algo que se ha señalado a lo largo de la campaña electoral. Bueno, si gobierna Lazo, es evidente que el presidente va a ser él y que va a tener a su lado fundamentalmente un conjunto de empresarios, de personas que representan al gran capital que van a asistirle, y además de políticos como los socialcristianos o como gente de provincia que le ha ido reclutando, que están identificados con una derecha más tradicional, ¿verdad? En cuanto a Arauz, el problema es que no estamos seguros tampoco que va a gobernar Correa. Yo tengo la impresión que ahora mismo en la campaña y que desde los primeros días de la elección, si ganara Arauz, si hubiéramos estado haciendo esta conversación hace más de un mes, hubiéramos dado por hecho que Arauz ganaba. Ahora hay toda la expectativa de que a lo mejor no, porque Lazo es evidente que ha crecido mucho más que Arauz. Eso es evidente, ¿no es cierto? No sabremos si llegará o no a superarlo a Arauz. Muchas encuestas dicen que sí, pero en la hipótesis de que Arauz gane, lo que habrá es una pelea cerrada y terrible entre los sectores de esa mafia que ya están en desacuerdo. Fíjense en esta campaña, mientras Arauz dice que no está de moda el odio, que hay que superar, que la unidad nacional, Correa hace lista de quienes va a perseguir, de quienes se va a vengar. Prohibido olvidar y saca la lista de los que él considera traidores. Es decir, presagia la violencia, el enfrentamiento, el abuso. Correa lo que está diciendo es que si ellos vuelven al poder, él va a gobernar con los mismos criterios de desquite, de agresión que tenía. Pero hay otros sectores que dicen que no, que ya el señor Arauz se va a independizar de Correa y eso solo va a traer conflictos internos. Tendremos un gobierno con un conflicto interno muy fuerte, precisamente por ver quién mismo gobierna. Si termina siendo Correa y se somete el hombre, ya sabemos cuál será el gobierno. Si en cambio no, vamos a estar en manos de una persona sin ninguna experiencia, pues una persona que nunca ha hecho nada destacado por el país, ni que ha sido funcionario toda su vida, pero no podemos contar con él ningún elemento positivo. Entonces, fíjese usted que realmente la gente pues tiene que escoger los que quieren votar. Yo le insisto, personalmente creo, el Partido Socialista al que yo pertenezco ha tomado la decisión de que no se vote, que no se apoye ninguna candidatura, y obviamente en mi caso, invocando mi condición de persona mayor, yo no voy a concurrir a votar, tanto más que tengo que ir a Ibarra porque yo nunca en la vida me he trasladado a Quito, salvo una ocasión. Entonces, pues lo que quiero decirles sobre esto es que efectivamente la decisión del domingo es una decisión difícil para los ecuatorianos, porque seamos realistas, mi posición es esta, hay otros que plantean el voto nulo, pero creo que una inmensa mayoría de los ecuatorianos quiere votar, y ese es un derecho, ¿no? Y entonces la gente va a tener que decidir, los que quieren votar o los que tienen la obligación de hacerlo por la edad, tienen que tomar una decisión muy difícil. Pero sobre todo el problema no es decidir a quién se vota el domingo, sino qué capacidad tenemos las organizaciones sociales, la ciudadanía, quienes están en las redes, en definitiva el conjunto de la sociedad ecuatoriana, si la sociedad ecuatoriana puede efectivamente presionar,
garantizar que este gobierno no sea un gobierno de un núcleo de banqueros o de una mafia de ladrones, sino que el gobierno sea, en definitiva, un gobierno que cumpla sus ofertas y que se fije realmente en los grandes problemas nacionales. Apelo a la historia y apelo en ese sentido al historiador conspicuo para verificar si realmente Rafael Correa tiene esa estatura que le permita desde afuera, y porque efectivamente está afuera, y desde arriba controlar el desarrollo de los acontecimientos en el país, como quizá antes, y ahí no sé si quepa la comparación, una especie de personajes de ellos sí caudillos como Velasco Ibarra o como Asad Bucaram, e incluso, ¿no es cierto?, con las distancias del caso, Abdalá Bucaram, que apeló al exilio muchas veces y prácticamente regresó para ir a Carondelet. No sé si es que tenemos los parámetros correctos, doctor Ayala. ¿Cómo no? Le quiero decir una cosa. Los grandes ausentes a veces han sido muy buenos candidatos. Había que pararles artificialmente para que no ganen. Velasco Ibarra es el caso más notorio. Mientras estaba en el exterior, tenía prestigio en el pueblo, sin organización, ¿no? Prestigio, expectativa, y claro, volvía, se armaba su empresa electoral y terminaba ganando las elecciones. Salvo una vez, en 1940, que no ganó una elección, pero no ganó porque le hicieron un escandaloso fraude electoral, que es el que hizo Arroyo del Río en su favor. O sea, Velasco fue candidato 5 veces, porque la segunda no fue candidato, lo eligieron una asamblea constituyente. Entonces, en ese caso, pues está claro que Velasco era desde el exterior un muy buen candidato, pero no podía dirigir el país. No tenía ninguna condición para dirigir el país. O sea, desde fuera Velasco no dirigía el país, ni tenía ningún sucesor que lo hiciera. Lo que hacía es la oposición desde el exterior. El caso de Bucaram es distinto, porque Bucaram también tuvo que pararlo con una reforma constitucional, diciendo que el padre y madre tienen que ser ecuatorianos, que no era el caso de don Assad Bucaram, para impedir llegar al poder. Pero él, claro, sí logró, vivía aquí, tuvo un tiempo exilado, pero vivía aquí, y logró controlar su partido e incidir en algunos gobiernos, él aquí. Pero cuando le tocó, cuando él puso a su sobrino, a Jaime Roldós, pues en la primera vuelta Roldós tuvo un gran impulso de Bucaram, pero en la segunda Roldós reveló la calidad de político que era un gran político, un gran estadista, y se autonomizó de Bucaram y ganó él la segunda vuelta. Entonces, en ese caso, pues, Bucaram terminó siendo la oposición, porque Roldós gobernó con su equipo, los famosos chuchumecos, ¿no es cierto?, que hicieron de ese gobierno un gobierno distinto del que hubiera hecho Bucaram. Es decir, Bucaram incidió en el poder dentro y fuera del país, pero cuando ganó su tendencia, esa tendencia se dividió porque el candidato presidencial no siguió los dictados de Bucaram. El caso de Abdalá es parecido al de Velasco. Mientras estaba en el exterior y tuvieron que tenerlo fuera del exterior, con los mecanismos judiciales que montaron para él, que eran legítimos por si acaso, no es que inventaron nada. Lo que pasa es que en el caso de Bucaram mantuvieron los juicios, se mantuvieron los juicios durante más de 20 años, cosa que no ha sucedido con ningún político del país, ¿no? Salvo Maguad, que también está fuera del país, ¿no es cierto? Y en el caso de Bucaram, él controlaba efectivamente su partido desde fuera, controlaba sus mayorías legislativas, a tal punto que yo estuve ahí, y usted también, me acordará, Claro, alguna vez sobre esto me hizo una larga entrevista con la Pichicorte. exacto. Bucaram fue capaz de cambiar la Corte Suprema en su beneficio y ponerle a un compadre suyo, a este doctor Piche Castro, para que lo vuelvan. O sea, Bucaram sí pudo desde el exterior influir, pero no gobernaba tampoco. El que gobernaba era Lucio. Bucaram tuvo la capacidad de presión como para, con una mayoría parlamentaria, pues decidir su regreso y la caída de Lucio, porque el regreso de Bucaram fue el principio de la caída de Lucio. Ahora, en el caso de Correa, ya vemos que él ha sido absolutamente implacable en manejar su clientela política en la oposición. Eso sí, pero ya le pasó un candidato que ya se presagiaba que no era incondicional, eso es importante, porque él lo advirtió, Lenín Moreno. Por eso lo pusieron, porque de no Correa hubiera perdido.
Entonces, pero Lenin apenas llegó al poder, comenzó a poner distancias, entre otras cosas por una razón, porque no hay vicecaudillos, porque el caudillo es absorbente del poder, no solo Correa, todo caudillo tradicional es así, no comparten el poder, son autoritarios. Y claro, fíjese usted, si el presidente de la República descubre que le han dejado poniendo delante de su escritorio un micrófono y una cámara de video para que desde Bélgica le vea cómo ejerce el poder sentado en la presidencia de la República. La reacción fue que al final, pues Moreno se independizó y protagonizó el conflicto, el rompimiento que todos conocemos. Entonces, Correa ha sido bueno para dirigir la oposición desde fuera. Ahora, yo creo que va a cumplirse la norma histórica de que él no va a poder dirigir el día a día de la administración pública y que lo que va a haber, si es que gana Arauz, ya digo, hace un mes eso era prácticamente claro, indiscutible, ahora eso ya no está discutible, ahora es posible nada más, porque hay otra alternativa que ha ido creciendo. Y entonces ahora lo que sucede es que lo que habrá es un gran conflicto. Yo no creo que se puede gobernar el país desde fuera, sobre todo en las condiciones que a los caudillos les gusta, ¿no? Manejar todo, etcétera. E incluso porque hay una cosa, Correa dirigía personalmente el reparto del robo. Correa dirigía personalmente con una secretaria que estaba a 10 metros de su despacho. Repartía las coimas. Eso, claro, resulta más difícil hacerlo desde el exterior, por más reuniones que sean, porque no va a poder irse el señor Arauz todos los meses a México o a Bélgica para recibir instrucciones. Entonces, lo que va a haber, pues, es una tensión fuerte en ese sentido. Entonces, yo lo que presagio en ese caso... seguros, doctor Ayala, de que Rafael Correa quiere permanecer en el exterior. Eso es lo que nos decía los meses antes de retirarse del poder, que se iba para Bélgica, porque ahí vivía su familia, etcétera. Pero vea usted que estuvo a punto de ser candidato a la vicepresidencia de la República, lo que significaba vivir en Quito, vivir en el Ecuador. ¿Se cansó ya de estar afuera? O como usted dice, quiere controlar de cerca las cosas. Yo no sé qué es lo que haya pasado con Correa subjetivamente, pero ¿quién le iba a creer que se iba a dedicar a sus asuntos y a la cátedra universitaria? En primer lugar, porque nadie le ha ofrecido una cátedra universitaria, porque es un pésimo profesor universitario. Yo fui rector de la universidad cuando él nos dio unas mediocres clases en las cuales además tuvo un enfrentamiento horrible con una estudiante con la cual tuvo una actitud machista verdaderamente imperdonable. Pero él dice que va a dedicar a escribir. ¿Qué ha escrito pues en todo este tiempo? Vea, en esta pandemia, los que tenemos el oficio de escribir, porque para eso hemos sido formados, ¿no es cierto? Hemos escrito, yo he publicado 3 libros que venía guardando y ahora estoy aprovechando el tiempo encerrado en casa para hacerlo. Correa no ha aprovechado porque no es eso, es lo que dijo que quería hacer, que iba a hacer su vida de intelectual. ¿Cuál vida de intelectual si no es, pues, que tiene 14 doctorados honoris causa y no puede dar una conferencia? Porque no es para eso. Un politiquero vulgar que no tiene ningún mérito académico. Entonces, ¿qué puede hacer? Conspirar. Eso es lo que se ha dedicado todo este tiempo, desaforadamente, a madrugar a las redes sociales, a insultar a todo el mundo, a pelearse con la humanidad. Entonces, lo seguirá haciendo, además. Lo seguirá haciendo. Ahora, si puede venir o no, eso no depende solamente del presidente de la República, quien sea el presidente. Él tiene sentencias definitivas. Yo le oí al señor Arauz, su regreso significa da la medida de su ignorancia. De la función judicial, pues, ¿no? Sí, por eso, pero aclaremos. Yo le oí a Arauz que ya la función judicial va a rectificar y que él espera que rectifique y que por lo tanto le perdone. Ya la función judicial no tiene nada que hacer. Correa ya está sentenciado. Lo que falta, si es que lo hacen, es una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional, que estoy seguro va a ser negada, porque es absolutamente imposible que un trámite que se hizo con todo rigor, pues termine desembocando en un perdón de Correa. Amnistía tiene que dar a la Asamblea Nacional con 2/3. Y ya dijo Arauz, yo no sé si se puede creer en su palabra, que indulto no le va a dar. Entonces, también el problema es, Correa tampoco es tan fácil que pueda venir. Y si viene, creará una disrupción peor, estará más cerca del presidente. Yo lo que veo es que ahí hay
un embrión de enfrentamiento, de discordia, de conflicto, ese gobierno será muy conflictivo desde dentro y luego muy conflictivo con el movimiento social, con el que ya se enfrentó. Fíjese usted, todo el revuelo que ha causado el que un dirigente de la CONAIE haya apoyado a Arauz, cuando esa organización política tiene otra línea y otra decisión. Pero es que no es cualquier Entonces, dirigente, se trata nada menos que de Jaime Vargas, protagonista de los incidentes de octubre de 2019. Sin duda ninguna, pero es un dirigente de la CONAIE. Entonces, fíjese, el que él se haya pasado con gatos y garabatos a Arauz ha creado una reacción interna en el movimiento indígena muy fuerte, una división, por desgracia, ¿no? Entonces, todo eso presagia si es que el gobierno de Arauz se produce. Entonces, yo no creo que el problema sea si Correa viene o no. El problema es que ese gobierno va a ser terriblemente conflictivo, de entrada con el propio movimiento social, cosa que va a implicar agitación, movilización, etcétera. Fíjese, ya este 1 de mayo no va, yo no sé si vaya a haber o no manifestación del 1 de mayo, a lo mejor no, marcha, porque las condiciones de la pandemia no permiten. Pero este será un 1 de mayo ya con un presidente designado, que se posicionará el 24. Y entonces, en esa expectativa, pues ya habrá movilización. No va a ser una presidencia como la que comenzó Sixto Durán Ballén o con la que comenzó el propio Roldós o la presidencia como comenzó Borja, ¿no? Esta va a ser una presidencia que de entrada va a tener una conflictividad social muy grande. También si Lazo se empeña en cumplir su proyecto neoliberal, ¿no es cierto? Porque la gente está movilizada, la gente está en su casa, está reprimida, pero en un momento dado eso puede pues, generar una reacción legítima, ¿no? Entonces, lo que veo es que en general los historiadores no nos entrenan para predecir el futuro. Ya se murió la Guga Ayala, que era la que sabía esto. Yo soy Enrique Ayala y soy historiador. Y además, Edgar, No, usted no son es una parientes. persona a quien yo quiero y estimo tanto. No me diga analista político, porque yo no soy analista político. Lo que yo soy realmente es historiador y político militante también, como muchos historiadores del Ecuador, desde el padre Juan de Velasco. Y entonces, lo que sí quiero decirle sobre esto, que me parece muy importante, es que las preguntas que usted hace son cruciales, que se está haciendo el país. Una vez más, usted ha hecho una entrevista, me parece, con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Pero Gracias, doctor. viendo qué puede pasar con estos gobiernos, con estas dos alternativas. Y yo le he dicho honestamente lo que yo pienso. No puedo predecir el futuro, pero sí puedo ver tendencias de futuro. Y entonces aquí la pelota no está en la cancha de los presidentes, está en la cancha de la sociedad ecuatoriana, que no va a tolerar, por ejemplo, que de entrada tengamos ya camisetazos. Se da cuenta lo que significaría que el día 14 de mayo, que se instala la Asamblea Nacional, tengamos ya una serie de gente que se ha movido, de gente que estuvo electa por un partido, pero ya formó un grupo de independientes, un grupo de patriótico, un grupo amazónico, un grupo de lo que sea, que han servido precisamente para vender el voto. Si comenzamos por ahí, la asamblea comenzará peor que la actual, porque no es solamente el problema. Y si los presidentes quieren gobernar comprando votos a los más corruptos, solo repetirán lo más feo y lo más censurable de la política ecuatoriana del pasado. No lo descartemos. Gracias, doctor Enrique Ayala, por No estos se puede minutos, por descartar. esta charla tan interesante. Si es que es tan amable, lo convocaremos para los próximos días para evaluar lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano el próximo domingo. Ahí estamos con la expectativa, pues, y gracias, Edgar, por la invitación. Gracias a usted, doctor Ayala.